Bueno, les voy a leer unos números que a lo mejor son medios aburridos, pero que les van a llamar la atención. Ya saben que soy Ana, soy de Rosario, tengo una familia formada por mi esposo y 2 hijos, una hija de 21 años, se llama María del Mar, y Francisco de 16. Bueno, les voy a leer. De cada 10 personas en nuestro país, 7 son abusadas. Yo calculaba que si acá éramos 40, bueno, todavía no llegaron todos, dentro de estas 40 personas que tendríamos que ser, 28 aproximadamente han sido abusadas. El 75% es un familiar directo, el 40% es el padre, el 89% de los abusadores son hombres y el 7% son mujeres. Frente a estas estadísticas realmente espeluznantes, es que vamos a dar hoy el taller de abuso. Por supuesto que uno cuando da un taller, cuando lo ha sufrido, es como que tiene más autoridad para poder hablarlo. Así que bueno, vamos a comenzar. Dice, abusos rotos, corazón invadido. El corazón invadido es por el dolor, por la culpa, por la vergüenza. Por eso se llama corazón invadido. Vamos a leer una definición, que aunque todos la sepamos, es bueno tenerla. Es cualquier acto de poder físico, emocional, sexual o espiritual que traspasa los límites de seguridad personal, acarreando destrucción para la vida de la víctima. El abuso, como ya sabemos, no es solamente sexual. Puede ser abuso de palabras, abuso de poder, abuso de menospreciar a una persona. Vamos a ver ahora la frecuencia. Lamentablemente y lastimosamente, cuanto más seguido es el abuso, más natural se le hace al niño. Es como que forma parte de su vida. Entonces es como que no lo sufre tanto, por supuesto, en el momento. Se le va naturalizando. En cambio, cuando el abuso es solamente 1 o 2, eso puede ser más devastador para la persona. Yo nací en una familia que si los chicos a lo mejor no, pero los más grandes vieron la familia Ingalls, bueno, ahora la están dando de nuevo. Bueno, mi familia es la familia Ingalls. Nací en una familia cristiana, mis padres, unos muy buenos padres, tuve la mejor infancia del mundo, con una hermana también que nos llevamos muy bien, somos muy amigas hasta el día de hoy. Y con todos los cuidados que yo tuve que tener en mi infancia, que cualquier chico necesita tener, los tuve yo. Un padre que trabajaba en una fábrica muchas horas, pero que cuando venía estaba presente. Una mamá que nos cuidaba mucho, que era ama de casa y que estaba muy presente con nosotros. Mi papá cuando trabajaba de noche era como que nos faltaba algo porque él nos cuidaba. Yo me acuerdo de él taparme y darme un beso a la noche y orar conmigo. Y a la mañana levantarme para ir a la escuela y orar antes de salir para ir a la escuela. Ese era mi papá y esa era mi mamá. Yo nací en una familia que cualquier chico hubiera querido nacer. Con carencias económicas, un montón. Pero realmente de eso ni me acuerdo, porque fue tanto los momentos felices, toda mi infancia fue feliz, que realmente eso para mí era un detalle, la verdad que no me acuerdo. Me acuerdo sí de los remiendos de la ropa, que antes se usaba mucho, de mi mamá deshacer pulóveres para hacernos pulóveres nuevos, pero la verdad que lo tomábamos como una cosa divertida, no era nada que nos hiciera mal. Entonces, para mí, el abuso fue algo que me devastó, porque yo venía de una familia muy cuidada. Mi papá me cuidaba mucho y mi mamá me cuidaba mucho. Entonces, para mí, fue devastador. Por eso digo que la frecuencia, a veces cuando a un chico lamentablemente se le naturaliza porque es todos los días o parte de su vida, no es tan devastador como cuando es 1 o 2 veces o más. La edad de la víctima tiene mucho que ver porque un niño no tiene la capacidad de elaborarlo en su cabeza qué es lo que le está pasando, porque a veces ni siquiera tienen conciencia de su sexualidad cuando son abusados. Entonces a un chico le cuesta mucho más elaborarlo que a una persona adulta cuando es abusada. La identidad del abusador también, porque cuando es un familiar directo, si el abusador es el padre, como si mi papá me tiene que cuidar, ¿por qué me está haciendo esto? Entonces es también mucho más doloroso cuando el abusador es alguien conocido y cuando alguien que supuestamente te tiene que querer y cuidar. Y la reacción de los demás ante el abuso también tiene mucho que ver, porque cuando un niño se anima a avisar o a decirle a alguien fui abusado y nadie lo escucha,
eso también va haciendo que su corazón siga lastimado. Entonces, cuando un chico está diciendo que fue abusado, hay que prestarle muchísima atención, porque ellos no mienten. Y un niño, cuando no es consciente de su sexualidad y está diciendo que traspasaron sus límites, es porque realmente traspasaron sus límites y hay un abusador que está victimizando a ese niño. Lo digo para los que son maestros de escuela dominical. Ahora vamos a ver los cambios que hay en la conducta de los chicos cuando son abusados. Los efectos destructores del abuso. En Mateo dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molido de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. La piedra de molino, en la época en que fue escrito esto, era para moler el trigo. Pesaba entre 750 y 1000 kilos aproximadamente. Eso compara el Señor a un abusador, a una persona que hace tropezar a un pequeño. Mejor atate una piedra al cuello y hundite en el fondo del mar antes de tocar a un chico. Vamos a ver los efectos del abuso. El autoaborrecimiento. El niño no tiene capacidad de ser objetivo. Si me lo están haciendo por algo es, soy malo, me lo merezco. Eso es el autoaborrecimiento. El temor. La víctima carga con temor a todo, no solamente a la persona que está abusando de él, sino a todo. A un compañero en la escuela, a otros familiares, a un mayor, a un adulto cualquiera que se siente realmente que está ante un peligro. Las emociones suprimidas, tienen incapacidad de expresar lo que sienten. Un chico, cuando es alegre y deja de ser alegre, por algo es. Ahí hay que prestar atención. Y después la víctima se separa del corazón para no recordar. Yo ahora les voy a poner, esto pasa porque se crea como un muro entre lo que me pasó y lo que lo borro, le pongo algo adelante para no acordarme. No sé si todos vieron la película Ratatouille. A mí me gusta ver dibujitos animados. Y hay una parte que se las voy a mostrar que muestra claramente lo que me pasó a mí. No necesita sonido. Como un sabor, un sonido, una palabra, algo en el tacto, eso nos lleva a recordar algo que teníamos hace mucho tiempo en nuestra cabeza y que no nos acordábamos, como que le pasó, este que se llama Antón, ¿cómo era? Antón Ego. Él prueba y se acuerda de su infancia cuando su mamá se lo hacía. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo soy odontóloga y un día estaba hablando con mi secretaria, tenía 32 años, ya habían nacido mis 2 hijos, y ella me empezó a hablar de su pastor, porque ella iba a una iglesia cristiana también. Me empezó a hablar de su pastor de una manera que no sé qué me estaba comentando en estos momentos, no me acuerdo, pero cuando me dijo mi pastor y me lo dijo otra vez, y ahí fue que me pasó exactamente lo mismo. Y dije, no se lo dije a ella, pero en mi cabeza dije, tu pastor fue el que abusó de mí. Y ahí recordé que a los 15 años, en un campamento acá en Villa Giardino, esa persona había abusado de mí. Yo tenía 15 años, recién me ponía de novio con el que ahora es mi esposo, hace 28 años que estamos casados, más 15 de novios, un montón, más de la mitad de mi vida. Él tenía un papá muy exigente, estaba en la facultad, le dijo, se levantó del paro, tenés que venir a rendir finales. Se fue del campamento y yo me quedé sola, con todo el grupo, pero en realidad me sentí sola. Y los abusadores tienen una mirada que realmente son muy selectivos con la persona a la que van a abusar. No iba a abusar a mi amiga que le iba a dar una patada y lo iba a dejar tirado en el piso. Abusó de mí, que yo me quedé paralizada, que no me pude mover, que no pude hablar y que él pudo hacer conmigo lo que él quiso. Entonces el abusador también se fija a quién va a abusar. Yo me subí al colectivo, volví a Rosario
y nunca más me acordé de ese hecho hasta mis 32 años, después que me casé, después que tuve a mi hija y después que tuve a mi hijo. Tenía 32 años cuando recordé este hecho. Al primero que se lo dije fue a mi esposo. Mi esposo no entendía nada, porque le nombré la persona y esta persona era tan conocida para nosotros. Y él lo primero que me dijo, ¿por qué lo tuviste que recordar? Si estábamos bien como estábamos, con todo esto tapado, velado, no, nadie sabía nada, estábamos bien, tenemos nuestros 2 hijos, éramos felices, trabajamos en la iglesia, en nuestro trabajo nos iba bien. ¿Por qué lo tuviste que recordar? Y bueno, el Señor saca las cosas a la luz para poder ser sanadas. Si no, esto hubiera quedado adentro mío y ahí empezamos a recordar un montón de cosas que pasaban en mí. Yo era obsesiva del cuidado de mis hijos. Yo tenía terror que cualquier persona les hiciera algo. Los seguía a todos lados. Nosotros teníamos una casa de 2 plantas y nos levantábamos temprano. Yo bajaba a hacer el desayuno y mi marido se quedaba arriba con los chicos bañándose, los nenes obviamente durmiendo a las 6 de la mañana, pero muchas veces subía la escalera despacio para ver si les estaba haciendo algo. Desconfiaba de los abuelos, de los tíos. Como yo leía en las estadísticas, las personas, los abusadores, los más cercanos son los familiares. Entonces yo desconfiaba absolutamente de todo el mundo. No descansaba en el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado a mi memoria lo que había pasado. Vamos a ver ahora los efectos relacionales del abuso. Hay una victimización repetida en las relaciones adultas. Claro, a mí me pasó. Como decir, bueno, si yo estoy con depresión, pasé por psiquiatra, por antidepresivos. Vos no me entendés, le decía a mi marido, porque la abusada fui yo, no fuiste vos. Eso es victimizarse. Antes de, por supuesto, de que el Señor sanara esto en mí. Erotización relacional. Hay que ver en los chicos, hay que tener mucho cuidado cuando tienen palabras o actitudes que no son normales a su edad. Rechazo en la intimidad sexual también se da muchísimo. Dependencia emocional y codependencia, que bueno, ya lo vamos a ver. Lo van a explicar seguramente Claudia. Ya lo vimos, cierto, perdón, mis nervios me hacen decir cosas que no tengo que decir. Y esto me pasó, viviendo detrás del muro. Secreto y ocultamiento. Para el que lo sabe, bueno, muchas veces los chicos se callan porque el abusador los amenaza. Bueno, vos no digas nada porque esto es un secreto entre nosotros dos, nadie lo tiene que saber. Minimizar lo ocurrido. En un chico dice, bueno, a lo mejor esto le pasa a todos. En un adulto, bueno, tal vez no es tan como a mí me pareció, porque hasta una mirada lasciva puede ser, para una persona puede ser, puede sentirse abusada por una mirada. No solamente el contacto físico, sino una mirada puede ser también un abuso. Asumir la responsabilidad. Bueno, si me pasó, por algo es. Algo hice yo para que esto me pase. Las adicciones. Hay muchos que caen en la droga por un abuso, hay muchos que caen en el alcohol, en la pornografía, en la masturbación compulsiva. Todo lo que sea compulsivo para una persona que fue abusada se muestra. Yo, por ejemplo, era compradora compulsiva. Yo me compraba, he llegado a tener, no les miento, 30 pares de botas, por ejemplo. Nunca me endeudaba, las tarjetas de mi casa siempre están guardadas, era con efectivo, gracias a Dios, no venían sorpresas en la tarjeta, pero he llegado a tener 30 pares de botas, 40 carteras, así, tremendo. Yo me llegaba a mi casa con las bolsas y las escondía para que mi marido no las viera, ¿no? Sí, se entra en una vorágine de cosas que uno después dice, Señor, ¿cómo pude hacer esto? Bueno, cuando yo me di cuenta de esto, empecé a regalar. Mis amigas me decían, ¿cómo me regala esta cartera nueva? Cosas con las etiquetas puestas, que no las había usado nunca. Y bueno, pude bendecir a mis amigas con todo lo que regalé. Control de la propia vida. Uno se cree que tiene el control y no le da el control al Señor. Yo puedo controlar. No, yo me compro una sola cartera, pero no me compro más. Y a lo mejor di la vuelta al shopping y me gustó otra y bueno, era una sola, pero me fui con 2. Uno, porque no lo deja el Señor tomar el control de su propia vida. Y por supuesto, más enojo. La ira está siempre a flor de piel. A lo mejor un solo comentario de alguien nos hace enojar mucho. Yo he llegado a patearle los juguetes a mis hijos, por ejemplo,
porque no los habían dejado en su lugar. Y como no los ordenaban, estoy hablando de 4 o 5 años y el nene 1 año, empezar a patearle los juguetes porque no los habían acomodado. Explotaba de ira muchas veces. Bueno, vamos a ver ahora los secretos o la emoción suprimida que tiene una persona abusada. Nadie puede saber esto en un chico porque es amenazado y en un adulto porque le da vergüenza decirlo muchas veces. Los votos internos, que ya se ha hablado de los votos internos. Una persona abusada, una chica abusada puede decir, bueno, me voy a vestir no tan femeninamente, sino me voy a vestir más masculinamente como para pasar desapercibida, que ningún varón me mire. No voy a creer más en los varones no son confiables. Esos son votos internos que nosotros vamos almacenando en nuestro cerebro. Emocionalidades ocultas, una segunda vida. Para mi iglesia yo estaba bárbara, pero en mi casa estaba destruida. Lloraba sin motivo aparente, por supuesto. Pateaba los juguetes de mis hijos. Compraba compulsivamente un montón de cosas. Eso es tener una doble vida. Yo en mi iglesia siempre tuve algún cargo, trabajamos siempre con algo, siempre fuimos muy activos en la iglesia, pero en mi casa era otra persona. La negación es algo que hace mella siempre en el cerebro de una persona abusada. Desde el secreto interno hasta el bloqueo emocional completo, como me pasó a mí durante 17 años de mi vida. Mecanismos de defensa para que no vengan a nuestra memoria, para sacarlo. Y nos evita experimentar la totalidad del dolor de lo vivido, toda esta negación y todos estos mecanismos de defensa que creamos nosotros mismos. Límites difusos, sobre todo en los adultos con el trabajo, son personas que no se animan a decir que no a nada. Se cargan de trabajo en la iglesia, se cargan de trabajo en sus trabajos seculares, le hacen la tarea a los hijos, son las 12 de la noche y las mujeres están lavando ropa todavía o están planchando, o se cargan de cosas porque no se animan a decir que no a nada. Tienen hijos adolescentes, como me pasa el mío, ay mamá, ¿me planchás esta remera para esta noche en la iglesia? Ahora le digo que no, pero antes sí, me ponía a planchar la remera, en 5 minutos se la planchaba, porque no me animaba a decirle que no a nada. Son, como dice acá, tienen un patrón de ser abusables. Los jefes cuando ven a estas personas se aprovechan porque saben que si le dan un trabajo se van a quedar hasta las 11 de la noche porque tienen que cumplir con lo que el jefe les dio. Inestabilidad e inconsistencia. No logran avanzar en la vida, se quedan estancados en donde están. Tienen dificultad académica o deserción, dejan una carrera, dejan otra. Rinden 2 materias y abandonan, rinden una materia 7 veces porque no pueden lograr estudiar y concentrarse para estudiar. Gracias a Dios eso no me pasó, yo me pude recibir, eso no me pasó. Emociones inestables, ser impulsivos, tendencia a la depresión, a mí me pasó. Estuve en tratamiento psiquiátrico por depresión y tomando antidepresivos mucho tiempo, tomando pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño. Comienzo algo y no lo termino, también pasa mucho. La otra vez contaba, a mí me gusta restaurar muebles antiguos, es mi hobby. Y bueno, mi casa estuvo por mucho tiempo lleno, un saloncito que tenemos, un cuartito, abarrotado de cosas que las empezaba pero nunca las terminaba. Eso también pasa cuando uno es abusado. Todas estas cosas se pueden dar todas juntas o pueden darse algunas y no necesariamente todas, ¿no? Tenemos una imagen velada de Dios. Este dibujito me pareció bárbaro, figura mucho lo que yo sentía. Dios permitió todo esto. Yo sentía como que Dios estaba arriba apuntando, ¿no? Y me apuntó a mí. Y me dijo, bueno, que te pase lo que te pase, yo no te voy a cuidar. Yo no me sentí cuidada por el Señor cuando fui abusada. Dios está muy lejos de mí, Dios es cruel conmigo porque permitió que me pasara esto. Eso fue lo que yo pensaba. Dios permitió que me pasara esto. ¿Por qué me quedé sola en ese campamento? ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no grité? ¿Por qué me quedé helada? ¿Por qué me quedé dura como una estatua? ¿Por qué no lo hablé después? ¿Por qué no lo hablé con alguien mayor? Yo tenía 15 años y mis 15 años no eran 15 años
en edad. Yo era mucho más chica porque venía de una familia donde me cuidaba muchísimo. Entonces es como que salí de la burbuja de mi casa y fui a ese campamento, que era el primer campamento que salía de mi provincia, porque soy de Santa Fe, y venía acá a Villa Giardino y me pasa esto. Digo, Dios no me cuidó. Eso fue lo primero que pensé. ¿Y cómo comenzamos el proceso de restauración en nuestra vida? Les voy a contar cómo comenzó el Señor el proceso de restauración en mi vida. Primero lo tuve que recordar. A los 32 años me pegó duro, pero lo recordé. Recordé cómo fue el evento, recordé quién abusó de mí. Lo pude hablar con mi esposo, lo pude hablar con mi hermana, que en ese momento ella también había sido abusada. Entonces, bueno, me pasó lo mismo que a vos. Increíble, ¿no? Que las dos siendo tan cuidadas, las dos nos haya pasado. Es el día de hoy que mi mamá y mi papá no saben lo que a mí me pasó. Porque como yo lo recordé a los 32 años y mi mamá y mi papá estaban grandes, yo no les quise causar ese dolor de decirles yo fui abusada. Para mí no tenía sentido. Entonces el día de hoy que yo esto no lo puedo contar en mi iglesia, porque mi mamá y mi papá no lo saben. Mi papá tiene 79 años y mi mamá ahora tiene 77. Y creo que esto sería un mazazo para ellos. Entonces, no lo saben todavía. Acá sí, acá me siento con libertad de poder contarlo. Bueno, enfrentar lo que pasó, aceptarlo. Bueno, me pasó esto, ¿cómo sigo? Y bueno, hay que liberar el dolor, liberar al abusador, liberar al Señor, que yo pude entender de que no había sido, que Él no me había apuntado. Y que Él no era que me había abandonado, sino que bueno, estamos en este mundo y las cosas pasan. El príncipe de este mundo es Satanás y las cosas nos pasan, aunque el Señor nos cuida, ¿no? Y enfrentando las secuelas. Enfrentar y abandonar las defensas que hemos creado frente al dolor. Los anestésicos, como yo les decía. Bueno, muchos las adicciones, las compras que yo tenía, que era que me parecía que me iban a tapar. Los agujeros que yo tenía, ¿no? Pero es pura espuma, eso se va. Destruir los votos internos, el yo nunca voy a poder hacer esto, yo nunca voy a llegar a hacer nada, yo nunca voy a tener esta posición en mi trabajo, nunca voy a poder avanzar. Enfrentar y abandonar a los causantes del dolor. Abandonarlo es decir, bueno, que el Señor te juzgue por lo que hiciste. Ya me saco esto de encima, este peso no lo quiero tener más, este peso se lo dejo al Señor en la cruz para que Él se haga cargo de esto. Y después viene el perdón. Cuesta, no digo que no, cuesta perdonar, y más cuando causa tanto dolor, pero bueno, con el Señor es posible todo. Debemos perdonar al ofensor, aunque sea imposible según las pautas humanas, como le decía. Debemos entregárselo al Señor, pero con el corazón dispuesto. Esto es fundamental. Si uno perdona de la boca para afuera, el verdadero perdón, el que llega más profundo y que vos podés llegar a ver al agresor y no sentirte mal. Y a mí me pasaba que lo veía de vez en cuando y yo no podía estar ni en la habitación donde estaba él, me tenía que ir porque no soportaba su presencia. Esto ahora no me pasa, ¿no? El perdón no minimiza la ofensa ni deja vulnerable a la víctima de futuros abusos. Esto hay que enseñárselo a los chicos. Si un niño fue abusado, bueno, esta persona, nosotros te vamos a cuidar, esto no te va a volver a pasar con esta persona, pero enseñarle a los chicos cuáles son los límites de que una persona puede llegar a tocar su cuerpo. Eso es fundamental. Yo mis hijos creo que empezaron a tener uso de razón y ya les empecé a explicar, porque como les comentaba, era mi obsesión que no les pasara lo que me pasó a mí. Y bueno, el perdón nos libera. Nos libera y es como empezar de cero. Les puedo asegurar que es empezar de cero una vida completamente diferente. El perdón funciona protectivamente porque le otorga a Jesús el acceso final al abuso. Él cubre nuestras heridas más profundas. Cuando elegimos confiarle el juicio de quien nos hirió, es un acto de obediencia hacia nuestro Dios. Muchas veces no lo sentimos. Yo le dije al Señor, realmente no creo que esta persona se merezca el perdón, pero bueno, lo hago por obediencia, porque vos me decís que tengo que obedecer. Después viene la recompensa, por supuesto, la liberación, sentirse libre de esa opresión. Pero yo lo perdoné y realmente
era como que estaba en una dicotomía, pero bueno, el Señor después sanó las heridas. Y viene la libertad. Viene la libertad en todo sentido, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, en mi andar diario, en mi comportamiento con las otras personas, con mis pacientes, en mi trabajo en la iglesia. El poder estar acá frente a ustedes, poder hablar, para mí en otro momento de mi vida hubiera sido impensado, porque era una persona súper tímida, incapaz de poder hablar en público. No digo que soy súper elocuente, pero bueno, esto ahora lo puedo hacer, que en otro momento de mi vida hubiera sido imposible. Y el Señor dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de libertad me rodearás. Y ahora quiero que escuchen una canción. Yo hace 2 meses que la vengo escuchando prácticamente todos los días. En mi casa ya los tenía cansados. Mamá, otra vez. Pero cada día que la escuchaba el Señor me hablaba de una forma diferente. Por favor, pongan todos sus sentidos y presten atención a la letra y después termino con una reflexión.
Amén. Que así sea. Les comparto algunas partes de la letra. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar. No puedo callar que Dios tiene una vida diferente para vos. No puedo callar que Él te libera, que Él te hace una vida nueva. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. Miren hacia adelante. La vida con el Señor es increíble, pero mirando hacia adelante. El pasado quedó atrás. Lo que pasó, pasó. Y con el Señor se puede seguir adelante. Camino a la luz de tu amor es una decisión propia. Tenemos que caminar nosotros. Él no nos va a llevar. Tenemos que caminar nosotros hacia su luz. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy. Y si me emociono, no es porque me traiga malos recuerdos, sino porque realmente la inmensidad y el amor del Señor creo que nos emociona a todos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Te elegimos a ti, Señor, yo te seguiré. Amén, y que así sea. Si el Señor te trajo hasta acá, y si estás dentro de esa estadística, como leí al principio, el Señor te invita en esta tarde a que tomes una decisión, a no mirar atrás, a mirar a la cruz que va delante nuestro, a cambiar tu vida, a que Él sea la guía que guíe cada paso que des. Por eso les invito que se pongan de pie. Y si realmente no quieren mirar más para atrás y quieren que su vida sea distinta y quieren perdonar a la persona que les hizo daño y quieren dejarlo atrás y comenzar una vida nueva con el Señor, yo les pido que pasen adelante. El Señor tiene los brazos abiertos para perdonarlos a quien les hizo mal y para sanarlos a ustedes. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, hasta este lugar, a la falda, es porque tenía un propósito con ustedes. Realmente tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos ama, que nos pasaron cosas feas, sí, nos pasaron cosas feas, los puedo entender, pero el Señor hace nueva todas las cosas. Tuyo soy, decía la canción, somos del Señor somos y Él nunca nos va a soltar. Liberen a esa persona que les hizo mal, libérenla. Siéntanse libres y que el Señor haga juicio sobre Él. No es parte de ustedes ya eso. Vamos a tener una oración ahora. Le voy a pedir a Claudia que ella la tenga. Realmente es una tarde de victoria para cada uno de los que están acá adelante. Y bueno, y si alguno está atrás y no se animó, pero tomó esta decisión, es una decisión muy importante lo que han hecho. Somos del Señor, como dice la canción, tuyo soy. La cruz está ante mí.